Bienvenidos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Nuestro deseo es que sean bendecidos y que el Espíritu Santo pueda hablar a tu vida, a tu corazón, a través de lo que nosotros vamos a estar compartiendo. Y nuestro deseo es de ayudarte a madurar y a crecer en el Señor. Por eso es que hemos estado haciendo esta serie sobre el discipulado, de cómo venir a Cristo, de leer la Biblia, de entender, de estudiar. Y ahora nos toca enseñar sobre la importancia de la oración. Hay diferentes maneras que nosotros podemos orar, pero antes de entrar a ello, queremos realmente sentar un fundamento de que cuando vienes a orar, tú tienes que saber a qué Dios vas a estar orando, porque en el día de hoy hay muchos dioses, ¿verdad? La persona en sí misma puede tener su propio Dios, puede tener el Dios de su carrera, puede tener el Dios de dinero, puede tener el Dios de una idolatría sobre un tipo de juego, de sport, ¿verdad? Un deporte. Pero el Dios que nosotros te queremos enseñar y te hemos estado discipulando sobre él es el Jehová Dios, creador del cielo y de la tierra. Amen. El Dios que creó el universo y todo lo que en él existe. De acuerdo a Génesis, allí podemos ver cómo Dios crió toda esta tierra, crió al hombre y a la mujer. Entonces queremos sentar un fundamento de que tú tengas esa certeza y en tu mente, en tu corazón, tú establezcas que estás hablando con un Dios santo, con un Dios soberano, un Dios lleno de amor, un Dios que ama a toda persona. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. No importa qué tan pecador sea la persona que busque al Dios verdadero, a Jehová Dios, al Dios de los cielos, Él está dispuesto para escuchar el clamor de esa persona. Ahora, en el tiempo en que vivimos, vemos la cosa, la cultura, la situación, el mundo, los problemas quizás en tu hogar, con tus finanzas, en tu trabajo, y vemos la necesidad de orar. Hay cosas que están pasando en nuestra vida que nosotros no tenemos control. Cosas que otras personas hagan. Hay números de cosas, ¿verdad? Que necesitamos solamente. Dios es el único que lo puede hacer. Amen. Y Él está dispuesto. Amen. Él está dispuesto. ¿Cuántas veces, Marina, no te has encontrado tú en una situación, verdad, que dices tú, aquí nomás Dios? Muchísimas. No puedo. Entonces vamos a ver por qué es importante. Lo primero es que ya te expliqué que hay un solo Dios verdadero. Jehová Dios que crió los cielos y la tierra. Es un Dios soberano, un Dios todopoderoso que está sentado en su trono, vigilando, esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Ahora, la importancia que nosotros, mira lo que Él quiere hacer para nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él en oración. Y la oración es simplemente, ¿qué, Marina? ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. Platicar con Dios. Hablar con Él. ¿Cuál es nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestros sueños? Eso es la oración. Te voy a pedir, Marina, que leas en el libro de Segunda de Crónicas. Y si tú tienes tu Biblia y tú tienes una aplicación en tu celular, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 14, este es Dios mismo hablando a nosotros, la humanidad. ¿Qué es lo que nos dice? Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Ok? Y allí nos está diciendo, ¿quién tiene que humillarse? Su pueblo.
nosotros, ¿verdad? Su humanidad, nosotros, su creación, nosotros que hemos declarado que Jesús es nuestro Señor y Salvador, dice que nos tenemos que humillar, ¿verdad? Dice, y luego tenemos que Orar. orar, platicar, venir delante de Él. Y luego, ¿qué dice? Y me busca. Y que lo buscamos. Cuando venimos a Dios, tenemos que saber, porque su palabra dice, el que a mí viene, ¿verdad? El que a Dios se allega tiene que creer que Él es, ¿verdad? Amén. Y que Él es el que recompensa a aquellos que le buscan. Entonces tú tienes que venir con esa confianza, con esa fe que hay un Dios supremo, más grande que tú mismo, ¿verdad? Y lo vamos a buscar. ¿Y luego qué es lo que dice? Dice, y abandona su mala conducta. Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y así como dijiste tú al principio, este versículo respalda lo que tú acabas de decir, que tenemos que saber a qué Dios vamos. Y Amén. es Jehová Dios, porque aquí dice, si mi pueblo que lleva mi nombre. Mi nombre. Y el nombre es Jehová. Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. El creador del cielo y de la tierra. No hay otro. Hay muchos dioses, pero ningún Dios puede declarar y afirmar que ellos fueron los creadores del universo, del hombre y de la mujer, ¿verdad? Y aquí Él nos la pone en nosotros, que si nosotros nos humillamos, oramos, buscamos y nos apartamos de nuestros malos caminos, dice, entonces Él nos oirá desde los cielos, perdonará nuestro pecado y sanará nuestra tierra. Nuestra tierra necesita sanidad. Amen. Mira las condiciones que está viviendo nuestra sociedad, nuestro mundo ahorita. Tú puedes ver y dices tú, yo oigo los reportajes, yo oigo las noticias y las cosas van de peor en peor, ¿verdad? Pero el que tiene la respuesta, el que tiene la solución, la podemos encontrar en Él. Él nos acaba de decir que si venimos a Él, ahora, ya aceptando a Jesús como Señor y Salvador, gracias al Señor que nuestros pecados fueron perdonados. Pero es un proceso el caminar. La vida cristiana es de vivir diariamente. Amen. Vamos a fallar, vamos a tropezar, ¿verdad? Vamos a decir algo que quizás ofendimos a alguien o qué cosas. Somos humanos. Pero ¿qué dice aquí? Si nosotros le pedimos perdón de corazón, sinceramente, Él es fiel para perdonarnos. Y ahora también en nuestra sociedad, en nuestro mundo, si vemos nosotros lo que enseña la cultura sobre el aborto, ese es un pecado delante de Dios. Y tenemos que arrepentirnos. Hay un dicho, el pastor que teníamos antes, él decía, tanto peca el que mata a la vaca como el que les tira la pata, ¿verdad? Cuando uno, por ejemplo, en nuestro sistema de las elecciones, de la política, que seleccionamos a líderes, personas que no están a la línea de acuerdo a la palabra, no porque ellos en sí mismos sean personas ideales y santos y puros, ¿verdad? Que no tengan ninguna falta. No en eso, sino personas que a lo máximo, hasta donde ellos puedan, van a la línea de acuerdo a la palabra de Dios. A esas personas es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como gente que conocemos, leemos la palabra de Dios, nuestra responsabilidad es decir, ok, yo tengo que seleccionar a la persona, al líder que nos va a dirigir en nuestro país, en nuestro gobierno, lo más cerca posible a lo que dice la palabra de Dios. Entonces,
ese del aborto es solamente un ejemplo donde no importa tu opinión o mi opinión, lo que importa es la palabra de Dios. Allí nos dice que ese es un pecado, ¿verdad? Delante de Dios. El hombre, la mujer ha fallado. Hemos fallado y nosotros que hacemos esas elecciones de traer a estas personas que no se basan a la palabra fundamental de Dios, nosotros también estamos pecando, estamos participando. Entonces nosotros somos ese pueblo que nos habla aquí en 2 de Crónicas 7:14, que nos tenemos que arrepentir, le tenemos que pedir perdón a Dios, porque todos hemos participado de una manera o de otra. Dicen, pues el que no habla también peca como el que habla. Muchos dicen, no, yo por eso no voté. O precisamente no votaste, como quiera ya compartiste. Porque tu voto sí era importante. Tu voto puede haber sido la diferencia de que la situación cambiara. Dios todo lo ve, Dios todo lo oye. Ahora, nosotros no estamos aquí para condenar. Tú, la persona que quizás tú hayas pasado, ¿verdad? Por ese paso del aborto, que porque no sabías, porque nosotros no estamos para juzgar, para criticar, simplemente estamos dando un ejemplo, que esto es serio delante de Dios y todos nos vamos a parar delante de este Dios, al cual te vamos a estar enseñando, al Dios que vas a orar. Vamos a tener que responderle a este Dios por nuestros pecados. Y hay perdón. Hay perdón. Hay perdón y restauración para tu vida. Y es importante, así como hemos estado dando la enseñanza de saber leer la Biblia. Es muy importante de aprender y leer la Biblia y orar. Porque así es como cuando oramos, cuando leemos la Biblia combinada, es como Dios nos empieza a guiar. Es como sabemos, como en las elecciones, como que estabas diciendo, a veces no sabemos, porque nada más la palabra de Dios dice que Él es el único que conoce el corazón de la persona. Pero cuando nosotros leemos la Biblia y oramos y somos diligentes en hacer eso, el Señor nos empieza a guiar y es cuando nos vamos dando entendimiento y Él nos está iluminando nuestro camino. Y esa es una oración típica de un tema que tú puedes orar. Ahí vienen ya las elecciones, que tú puedes orar genuinamente, sinceramente, que tú aclamas a Dios y tú dices, Señor, yo veo como las cosas nos están atacando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿verdad? Que les están metiendo tantas cosas, unas cosas que quieren destruir nuestra familia, las personas. Cuánta cosa que nos están mintiendo y gloria a Dios que muchas cositas están saliendo a la luz, pero ya estaban en la palabra, aquí. Por eso la importancia es que leer la palabra, escuchar la palabra, orar. Y si tú dices, Dios mío, yo no sé qué hacer, ya he oído muchas mentiras, yo no sé a quién creerle, enséñame. Te pido que tú me dirijas cuál persona, por cuáles personas, porque hay personas que están en diferentes oficios, diferentes puestos en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro condado, en nuestro estado, en nuestro gobierno. Uno tiene que pedir a Dios guianza. Y Él nos va a guiar y Él nos va a enseñar. Tú lo vas aquí a sentir en tu espíritu, en tu mente, te pone un pensamiento, vas a leer la Biblia. Cuando oras es importante también estar leyendo la Biblia y hay un versículo y detente y dices tú, a ver, déjame ver qué me quieres decir con esto, Señor. Porque Dios es fiel. Hay muchas áreas de nuestra vida donde Dios quiere ayudarnos, guiarnos, porque Él nos ve que andamos nosotros todos sin ningún rumbo, que no sabemos qué hacer. Y ya me imagino a Dios que está sentado en su trono,
Ay, Irma, si solamente vinieras a mí, te acercaras a mí, no tuvieras que estar pasando por lo que estás pasando. Yo soy tu Padre Celestial, yo te quiero bendecir, yo te quiero ayudar, yo te quiero guiar. Pero ¿qué dice aquí el versículo? Está en nosotros. Dice, si mi pueblo se humillare. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que venir con una actitud, un corazón humillado, un corazón que reconoce, oye, yo sin Dios, yo no puedo. Un corazón rendido. Yo necesito a Dios. Solamente Dios. Estás pasando por problemas de divorcio, de finanzas, en tu matrimonio, en tus hijos rebeldes, en drogadicción. El problema que sea, no importa qué tan difícil se vea. Dios es el Dios todopoderoso que Él lo puede resolver, pero está esperando que nosotros vengamos a Él. Amen. Él está dispuesto, porque en el libro de Mateo capítulo 7, en el versículo 7, Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Todo está en nosotros. Dios está listo, pero nosotros tenemos que poner nuestra fe en acción. Y yo creo que una de las estrategias que el enemigo usa para detenernos y tratar de robarnos la bendición es que viene y nos acusa. Ay, pues tú, ¿quién crees que eres tú? Venir delante de Dios. ¿No te acuerdas? Mira, ahorita te mataste un perro ahí en la carretera. Te valió. ¿No te acuerdas que tú? Y empieza a recordarte de todas las cosas y te empiezas a sentir culpable, que porque hay pecado en tu vida. ¿Y tú quién eres para venir delante de Dios? Es cuando más nos debemos de acercar. Dios mío, vengo delante de ti. Y hay una manera, la manera que yo vengo, porque es lo que dice su palabra, Padre Celestial, yo vengo delante de ti en el nombre de tu amado Jesucristo para obtener misericordia. Amen. Ten misericordia de mí, Dios mío. Reconozco que soy pecadora, que necesito tu ayuda, necesito tu guianza. Mira, Dios no nos rechaza. Si nosotros en nuestra persona, ¿verdad? Si alguien nos ofende y vemos que aquella persona genuinamente viene sincero y nos dice, ¿sabes qué? Perdón, disculpa, ¿verdad? Nosotros lo hacemos porque podemos ver aquella sinceridad de la persona. Entonces Dios, que es un Dios amoroso, lleno de amor y misericordia, Él también nos perdona. No dejes que el diablo te detenga en venir en oración a Dios, en aclamar a Él. Él no te va a echar fuera. No importa, tú ven delante de Dios y tú aclama a Él, porque Él dice, aclama a mí y yo te responderé. ¿A quién vamos a aclamar? A Él. Él nos va a responder. Él no nos echa fuera. Él quiere que nosotros vengamos a Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer. Jesús mismo dijo en el libro de Juan 14:6, dice, y la única manera, dice, de venir al Padre es a través de mí. ¿Verdad? Amen. Porque ¿quién fue el que murió en la cruz del Calvario? Jesucristo. Jesucristo pagó el precio. Entonces Él nos quiere allí, ¿verdad? Es muy importante. Jesús dijo que nosotros tenemos el poder de atar todo lo que nosotros atamos aquí en la tierra, será atado en el cielo. Amen. Lo que desatamos aquí en la tierra, ¿verdad? Será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que el cielo entero nos respalda cuando nosotros declaramos en la oración, oramos por enfermos, por necesitados, por las finanzas, por nuestros hijos. Cuando uno lo hace en oración de acuerdo a su palabra, dice, oh, Dios mío, pero tu palabra dice, ¿por qué? Porque este es el Dios verdadero al que debemos de orar. Por eso es importante saber a qué Dios te vas a acercar. Es un Dios verdadero y poderoso. Todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibirás, es lo que nos dice Mateo 21:22. Cuando tú te acercas a Dios, tú vienes en fe. Dice la palabra que solamente si tuvieres fe de tamaño de un granito de mostaza, aunque poquita de fe, eso basta para venir a Dios, orar a Dios y Él te oye. Amen. Cuando Jesucristo andaba sobre la faz de la tierra,
andaba con sus discípulos. Una cosa que me resalta en la palabra, que la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús, les dijo, enséñanos a orar. Ellos no dijeron, enséñanos a predicar como tú predicas. Enséñanos a hablar la palabra, presentarnos muy elocuentes, en qué manera hablar delante de la gente. Enséñanos a predicar, qué sermones, qué mensajes, ¿verdad? No. ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Qué le pidieron a Jesús? Le dijeron, enséñale, le preguntaron, enséñanos a orar. ¿Por qué crees tú que ellos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar? ¿Sabes por qué? Por los hechos. Porque ellos veían que donde Jesús andaba, allí la gente endemoniada era libre, los leprosos eran limpios, los cojos eran levantados, los ciegos abrían sus ojos, el sordo podía oír, el que estaba en camilla se levantaba, él resucitaba a los muertos. Ellos podían ver que el poder de la oración, cuando Jesús declaraba la palabra, el reino, el cielo todopoderoso le contestaba, le respaldaba. Ellos veían que la clave, la llave era la oración. Amen. Porque sabían que al Dios que iban a estar aclamando era un Dios fuerte y poderoso. Amen. El diablo te quiere tener la boca callada. Él no quiere que tú hables, que tú ores, que tú le clames a Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando tú aclamas a Dios Padre, el Creador del cielo y de la tierra, y es importante que cuando tú vas a orar, tú dices, Dios mío, Jehová Dios, yo vengo delante de ti, tú, Creador del cielo y de la tierra, de todo el universo. Porque nomás uno hay. Él es el único. Sí. ¿Y sabes por qué hay que hacerlo? Para que el diablo mismo sepa a qué Dios poderoso tú estás aclamando. Amen. No es cualquier Dios. No es un diosito que con cualquier cosa se va a ladear. No, es el Dios creador del cielo y de la tierra, que formó al hombre, ¿verdad? Del polvo de la tierra, respiró en él y vino la vida. Amen. Ese es el Dios que te estamos compartiendo. Es el Dios que está vivo y lleno de poder y que Él puede contestar la oración. Pero el diablo, mira, ¿por qué crees? Si te fijas bien, en nuestra sociedad, en nuestro gobierno, en la educación, quitaron la oración de las escuelas, Amen, de nuestro gobierno. Quitaron la leyenda de la palabra. Yo me acuerdo, yo de niña, estando en la escuela, en mis tiempos, se respetaba el tiempo de la oración. Nos daban ese momento, silencio, nos podíamos parar y cada uno podíamos cerrar nuestros ojitos. Si podías, tú estabas en reverencia, reconociendo que el día íbamos a empezar, lo íbamos a empezar con Dios. Pero si te ves ahora en la sociedad, donde quiera que ves, ridiculizan al predicador, que maldicen que no hay Dios. Es lo primero, le están echando mentiras a la gente, le están echando mentiras a nuestros niños, chiquititos los niños. Dios los formó, los crió, los trajo a este mundo como niño o como niña, y el diablo quiere desmentir la palabra. Amen. Como ellos nacieron, como el Dios Todopoderoso los creó, los quieren cambiar. En las escuelas ya no les dan tiempo, no les han quitado el tiempo de la oración. Han quitado la palabra. Si te fijas bien, si tú observas bien, ¿por qué es que eso es lo que más se está peleando el día de hoy? ¿Por qué? Porque el diablo odia a la humanidad. Tú y yo fuimos formados a la imagen y la semejanza de Dios Todopoderoso. Amen. Y el diablo nos odia porque Él tuvo su oportunidad, tuvo su tiempo en el reino de los cielos. Pero Él se llenó de orgullo, de pecado, cometió traición contra el cielo y fue destronado. Y perdió. Jamás de los jamases Él podrá tener la oportunidad que tú y yo tenemos de tener a Jesús en nuestro corazón,
de ser salvos, perdonados, lavados con la preciosa sangre de Jesucristo, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, que el día en que nos muramos tenemos la seguridad, no porque nosotros somos perfectos, sino porque el Jesús que hemos aceptado y recibido es perfecto y por él tenemos la entrada al cielo. Satanás jamás tendrá esa oportunidad y por eso nos odia. No te creas a la mentira, acércate a Dios, ven a Dios en la oración, búscale. Tú puedes tornar la situación, el caos, la confusión, el problema, la dificultad, la falta, lo que haya en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus finanzas, con tu familia. Sea lo que sea, Dios tiene el poder para cambiarlo. No dejes que el diablo te robe la bendición de la oración. Y vamos a seguir enseñándote, pero queríamos sentar este fundamento. Y vamos a estar orando por ti para que Dios te ayude. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, en estos momentos nos acercamos al trono de tu gracia en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo para recibir misericordia. Tú eres el creador del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nos acercamos al trono de tu gracia porque tú eres fiel a tu palabra, que tú dices que tú no desechas a nadie que viene a ti, que se acerca a ti. Aclamamos misericordia, Padre, así como dice tu palabra, nos humillamos delante de ti sabiendo que te necesitamos. Señor, yo te pido por toda persona que nos está oyendo, nos está viendo en estos momentos, extiende tu mano de poder y de misericordia. Cual sea la necesidad, la petición, la enfermedad, fluye con tu poder de tu Santo Espíritu, con la autoridad en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad, liberación, bendición, Padre bendito, libertad en el nombre de Jesús sobre esos hogares, sobre esas familias, sobre esos niños. Padre bendito, que tú bendigas su entrar, su salir, su acostar, su levantar. Padre bendito, que tú te hagas real en sus vidas, que ellos puedan ver que tú eres el Dios todopoderoso y para ti no hay nada imposible. Venid a mí, dice el Señor. En este momento yo te invito, ven a Jesús. Pídele perdón de tus pecados. Él está listo para perdonarte y limpiarte y lavarte. Y Él dice que Él te los perdona y no se acuerda de ellos más. Sé libre en el nombre de Jesús. Venid a Jesús y serás bendecido. Dios te bendiga.